Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. El viernes estábamos hablando del país más rico del mundo, que es Mónaco. Es tan inmensamente rico que es como casi cuatro veces más rico que los Estados Unidos. Y para mucha gente le resulta increíble esto, le resulta difícil de digerir la idea que puedan haber un país donde los salarios son casi cuatro veces más altos que en los Estados Unidos, porque usualmente hay esa percepción en los hondureños que los Estados Unidos es el non plus ultra, o sea, que no hay un país mejor que ese en cuanto a pagar salarios altos y cosas por el estilo. Entonces, miramos que esto no es cierto. Claro, Mónaco es un país sumamente pequeño, pero aún así esto lo que nos sirve es para decir, para medir lo que es posible. Es decir, porque cuando alguien viene y alguien les dice que es posible crecer, como les he estado diciendo que es posible obtener tasas de crecimiento de 30% anual, de incluso hasta 100% anual es posible, y que a esa velocidad, la velocidad de 100% anual, en 4 años Honduras sería más rico que los Estados Unidos, mucho más rico, y obviamente tendría cero desempleo. Entonces suena como algo, como alguien que está delirando, como alguien que está fantasmagoreando. Entonces, es bueno por eso mirar las cifras muy precisas, las cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CIA, del equipo de economistas de la CIA, que es muy bueno, para ver, para así uno puede, cuando ve el número le impacta, o sea, como dicen aquí en Honduras, le cae el 20 más claramente, logra digerir mejor el concepto. Entonces, queríamos mostrar la foto nuevamente donde está ubicado Mónaco. Es tan pequeño que hay que magnificarlo y en realidad ese cuadro engloba a una gigantesca cantidad de Francia e Italia. O sea, Mónaco es apenas 2 kilómetros cuadrados. Es excesivamente pequeño. Entonces, si mostramos lo que sigue, miramos la tabla, mostremos la tabla. Entonces, miramos, comparado con Honduras, que eran diferencias con los Estados Unidos, pero miramos que los otros tres que siguen le llevan una gigantesca ventaja a los Estados Unidos. Nuevamente, este es ingreso per cápita, y en una palabra simple lo traducimos en riqueza. En el año 2011, ¿cuál fue el ingreso que cada hondureño, cada estadounidense, cada luxemburgués, cada habitante de Liechtenstein o de Mónaco devengaron en promedio? Esta es una media. Entonces miramos estas grandes diferencias y, por así decirlo, en Liechtenstein, sobre todo en Mónaco, estamos hablando de salarios que los más bajos andan por $8,000 al mes. Entonces, son cantidades, pero gigantes, haciendo trabajos sencillos para un habitante de Mónaco, que tal vez no terminó la secundaria porque qué sé yo, porque ahí todo el mundo tiene oportunidades plenas para estudiar, incluso universidad. El que no estudia es por algún otro motivo, no es por falta de oportunidades como aquí en Honduras. Entonces, imagínense una persona que incluso no terminó la secundaria por el motivo que haya sido. Y su salario más bajo, ya sea haciendo cualquier actividad sencilla que no requiere mayor preparación, es $8,000 al mes. 8,000, entonces, regresemos al estudio. Esa idea, alguien dice, pero eso es únicamente posible porque solo hay 4 personas en el país, apenas hay 36,000 personas. Porque el país es sumamente chiquito, apenas son 2 kilómetros cuadrados. Así es fácil, dice la gente. Miren, pregúntense aquí en Honduras, cuántos poblados, cuántas aldeas o caseríos o cuántas pequeñas ciudades hay de menos de 36,000 empiras. Y van a ver si tienen una vida cómoda. En la inmensa mayoría de lugares, con excepción de San Pedro, se vive incluso peor que en Tegucigalpa, donde está el bloque poblacional más grande en toda Honduras. Entonces,
no es por ser pequeño las cosas. Miren, hay otra forma como podemos enfrentar esta idea, porque es una idea falsa, pero me la mencionaron por, por mensaje, por correo electrónico, por Facebook, en conversaciones que tuve ahí con personas, y todos decían lo mismo, que para algo tan pequeño es fácil, que así es fácil ser sumamente desarrollado. Entonces, primero queremos comparar con Honduras misma. Miren, tenemos una tabla ahí, la próxima, nos muestran ahí, por favor. La tabla de la población de Honduras en épocas pasadas. Y miren, en el año 1800 la población de Honduras era apenas 128,000. Y 100 años después, en el año 1900, era 544, un poco más de medio millón. Entonces, para el año 2000, y ahorita estamos en 8,000, para el 2011 estamos en 8,200,000 y piquito. Entonces, fíjense en el año 1900, sobre todo en el año 1900. Una cifra interesante. Pero miren, la pregunta ustedes lo que tienen que preguntar es que cuando Honduras tenía poblaciones súper pequeñas, por ejemplo en el siglo XIX, los 79 años de independencia a partir de 1821 de ese siglo XIX, y que tenía una población insignificante, la pregunta es, ¿creció Honduras rápidamente? Regresemos al estudio. ¿Creció Honduras rápidamente? Para nada. Las tasas de crecimiento incluso fueron mucho más lentas. Fíjense que en la medida que retrocedemos en el tiempo, sobre todo si digamos agarramos la segunda mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, en la medida que retrocedemos, la tasa de crecimiento económico promedio de esos 50 años es cada vez más lenta. O sea, si regresamos 200 años en el tiempo, en la medida que regresamos la población era cada vez más pequeña. Y más aún así, si fuese tan fácil tener rápido crecimiento económico cuando se tiene una población pequeña, entonces debimos de haber visto la inversa, que allá los primeros 50 años, o vaya, más o menos, de vida independiente, o la primera mitad del siglo XIX, debimos de haber visto tasas de crecimiento más rápido. Y después, en la medida que se fue agregando más gente y que había que darle de comer y trabajo a más gente, porque yo no sé si ustedes han oído los argumentos. Porque miren, China entró en rezago con respecto al mundo occidental, o sea, Europa occidental y después Norteamérica, a partir del siglo XVI, con Europa occidental obviamente, con Norteamérica a partir del siglo XIX. Pero entré en rezago y a partir del siglo XIX con respecto a Norteamérica y Europa occidental el rezago era bien grande, o sea, se quedó bien atrás China. Entonces venían un montón de analistas, sociólogos, historiadores, economistas, y decían, pero es que hay tanta gente en China, darle de comer a toda esa gente, darle vivienda, ¿me entiendes? Decía la gente, entonces para generar crecimiento para toda esa gente es más difícil. Y ahora, en los últimos 30 años, precisamente más bien, si agarramos la población de China en el siglo XIX, eran apenas, digamos, hace 200 años la población de China era apenas como 200 millones de habitantes, y ahorita está en 1.300 millones de habitantes. ¿Me entienden? Sí, porque había mucha gente en entonces ahora deberían tener peores tasas de crecimiento porque tienen como 4 o 5 veces más gente. Pero no, es precisamente el momento, toda la historia de miles de años de China, cuando hay más gente en China que está teniendo el crecimiento más rápido. Sin el argumento lógico. Miren, el ser humano tiene un cerebro que está predispuesto genéticamente para buscar el camino del sentido común, y el sentido común es pésimo para solventar problemas. La ciencia jamás sigue el sentido común. Jamás. Siempre que los seres humanos han seguido el camino del sentido común se han equivocado. El sentido común decía que la Tierra era plana. El sentido común decía que la Tierra era el centro del universo. El sentido común decía que un montón de enfermedades que uno no miraba así directamente de dónde podía provenir, pero que eran de virus y bacterias y otros microorganismos. La gente pensaba que era malos espíritus, falta de fe, etc. Esas eran las explicaciones por siglos en todos los países del mundo. Entonces resulta que no tenía nada que ver, pero ni por cerca.
Y lo mismo es esta situación. Si porque Liechtenstein y Mónaco son tan inmensamente ricos, uno 3 veces más rico y el otro casi 4 veces más rico que los Estados Unidos, si son tan ricos porque tienen tan poca gente y es fácil darle de comer, vivienda, educación, salud a bien poca gente, entonces Honduras debió haber obtenido sus mejores tasas de crecimiento hace 200 años, o peor, hace 500 años. Pero vaya, no nos vamos tan tarde porque alguien va a argumentar, no, es que en el tiempo de la colonia los españoles querían mantener subyugada y no querían que el país se desarrollara. Vaya. El argumento es falso, pero quitemos a cosas porque solo para que avancemos en el argumento. Entonces debería decir que a partir de 1821 Honduras empezó a tener, porque en ese momento solo habían 4 personas, 4 gatos había en Honduras. Pero no, miramos exactamente el inverso. En la medida en que hay más gente en Honduras, la tasa de crecimiento económico se ha ido acelerando cada vez más y más y más. Y por eso es que hoy día, o mostramos el viernes en el 2011, la media de vida, que es el mejor estimador de riqueza de un país o de la ausencia de riqueza, la media de vida de Honduras en el 2011 era 71 años. En cambio, en 1821, la media de vida andaba ahí como por 27, 28 años. Era exangüe, era insignificante, eran terribles, pero terribles las condiciones de vida. Entonces, eso nos muestra que esa tesis es falsa, pero no hemos acabado, la vamos a reducto ad absurdo, la vamos a pulverizar a esa idea, porque es completamente falsa y es necesario pulverizar esa idea, porque son las que nos hunden, las que nos mantienen en la pobreza. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos incitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. También lo entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Este libro ha sido clasificado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro que promueve, que estimula, que fustiga el pensamiento crítico, el pensamiento racional, el pensamiento filosófico, el pensamiento cartesiano. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Equipos médicos en Colonia Rubén Darío de Tegucigalpa, enfrente del campo Scout, cerca del gimnasio Cybex, tiene una excelente oferta en este momento. Este glucómetro que ven en la pantalla sirve para medir el nivel de glucosa en la sangre para aquellas personas que padecen de diabetes o hipoglicemia. Medir el nivel de glucosa es una cosa que puede ser determinante para salvar su vida. Y es necesario estársela midiendo constantemente, y nada mejor que un glucómetro portátil que lo pueden llevar a cualquier lado, salen del país, salen de la ciudad y lo pueden portar y lo pueden medir. Pues este glucómetro no es un glucómetro especial, es el único en el mundo en dar resultados no solo digitalmente como en la pantalla, sino que también hablados y en español. Es el único que también que tiene un puerto USB para transmitir todas las lecturas de glucosa en la pantalla, para transmitirlas a su computadora y poderlas almacenar de una manera más segura. Y es el único que no requiere configurar tiras reactivas. Pues este glucómetro lo pueden obtener completamente gratis, lo pueden obtener enteramente gratis por la compra de un frasco de tiras reactivas en Equipos Médicos en Tegucigalpa, enfrente del campo Scout en la colonia Rubén Darío. Esta oferta es por tiempo limitado, así que no desaprovechen esta excelente oportunidad de obtener un glucómetro completamente gratis en Equipos Médicos.
Más TV, ahora estamos más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54 Tegucigalpa y área metropolitana. Canal 52, Valle de Comayagua, La Paz. Canal 54, Valle de Sula, Progreso, Lima y Choloma. Canal 24, Choluteca. Transmisión en tiempo real las 24 horas por www.mastv54.com. Cobertura satelital en más de 200 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Más TV, como quieras, en donde quieras, es para ti. De andar a pie? ¿Quieres ganarte un carro totalmente modificado? Pues la Top te lo regala. Pues agarré ya tu celular y envía la palabra nave al 8003. Este próximo 29 de febrero, esta nave puede ser tuya. Recuerda, nave al 8003. Porque con Tecmóvil y la Top 1079, ¡somos calle! Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando de Liechtenstein, de este país que, o sea, que es inmensamente rico. Y decíamos que es tan rico que la mitad de la población son millonarios. O sea, los salarios más bajos como de $8,000, pero entonces, como la mitad de la población, 48% tienen por lo menos $1 millón o más. Entonces, nuevamente, el argumento de que la gente dice, o sea, que esto es fácil porque el país, porque cuando se es tan pequeño eso, pero como estábamos mostrando las estadísticas de Honduras, una vez que tuvo una población insignificante y aún así no creció rápidamente, todo lo contrario, entonces la economía estaba casi completa, digamos, el siglo XIX, ya sea antes de la independencia o después, la economía estuvo casi completamente estancada. La media, la tasa de crecimiento promedio. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Honduras en los últimos 30 años ha crecido como el 3% anual? Y que es una tasa bien lenta, pero que comparada a la del siglo XIX, en el siglo XIX la tasa de crecimiento promedio anual de la economía hondureña fue como de 0.4% anual. Nada, es estancamiento, casi total y absoluto. Entonces, miramos que no tiene nada que ver, o sea, esto de la dimensión poblacional. Más bien miramos una correlación a la inversa en el caso de Honduras y en el caso de muchos otros países. Entre más pequeña era la población, más lento era el crecimiento económico. Entonces, no es porque sean pequeñas, pero queremos mostrar otra cosa. Miramos la tabla que sigue, la segunda tabla azul que tenemos y miramos, estas son las poblaciones para el 2011. De estos tres países súper ricos. Dijimos que Liechtenstein es casi 4 veces más rico que los Estados Unidos. Mónaco es 3 veces más rico, Liechtenstein es 3 veces más, Mónaco es casi 4 veces más y Luxemburgo un poco menos que 2 veces más. Y miren la población de Luxemburgo en el 2011, más pequeña que la que Honduras tenía en el año 1900. Y la pregunta, ¿creció Honduras rápidamente en esos años, antes, después, en los años inmediatos a 1900? Nada, creció lentamente, bien lentamente, ahí por el 0.5, 0.6% anual. Eran tasas de crecimiento miserables y las condiciones de vida casi no avanzaban absolutamente nada. Hoy día están avanzando a la velocidad de la luz, comparado a las tasas de crecimiento de aquel entonces. Entonces, es falso el argumento que por ser pequeña la población de estos países, la de Luxemburgo ya no es tan pequeña, pero todavía es pequeña. La de Honduras hoy día es de 8 millones, de más de 8 millones, y la de Luxemburgo es medio millón. O sea que Honduras tiene una población más de 16 veces más grande, o como 16 veces más grande que la de Luxemburgo. Regresemos al estudio, pero eso no es o sea, esa es otra forma de refutar la idea. La idea es falsa de tantas formas. Porque cuando ustedes ponen a pensar, no solo es que Honduras, y regresamos en el tiempo, digamos en los últimos 200 años, no solo es que a la medida que regresamos en el tiempo,
Honduras tenía una población mucho más pequeña, sino que, ¿se acuerdan que hemos varias veces hablado sobre cantidad de personas por kilómetro cuadrado? Significa que había mucho más recursos por cada hondureño, y más aún así no los podían explotar, pues, que afuera mineral de oro, que desde hace milenios es considerado un metal precioso y de los más preciosos del mundo, sino por lo menos en los últimos 5.000 años ha sido el metal más precioso del planeta. Y nada, pues, no había rápido crecimiento económico. Los indios, antes de que llegaran los españoles, todas las tribus le daban un gran valor al oro, lo trabajaban y lo consideraban como un metal precioso. Y más aún así, ¿hubo rápido crecimiento económico? No. O sea que en aquel entonces había más oro, como la población era todavía más insignificante, si estamos hablando del siglo XV, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles. Porque aquí en territorio hondureño pisaron pie por primera vez hasta el año 1502, los primeros españoles. Entonces, todo el siglo anterior, que sería el siglo XV, ustedes pueden ver cuál era la población en entonces. La población era probablemente algo así como la de Liechtenstein, Luxemburgo hoy día, como 36.000, 30.000, 40.000, 50.000, por ahí andaban. Eran 4 gatos. Y aún así, ¿hubo tasas de crecimiento rápido? Nunca, nunca. Pasaron miles de años antes de que llegaran los españoles y nunca hubo rápido crecimiento económico. Y tenían todavía más minerales, más tierra fértil por cada individuo que había, pero muchísimo más. Y de nada servía. ¿Por qué? Porque tenían gobiernos brutos. Tenían gobiernos ¿de qué? De caciques. ¿Cómo llegaba a ser cacique? No era quien era más inteligente. No era quien era más virtuoso con la cabeza. Para nada. Era el más brutal, el más violento, el que se había hecho del poder por la fuerza. El que había vencido a más personas en la guerra, en las contiendas de batalla. Esa era la medición para decidir quién diablo. Entonces, claro, usualmente la gente más fuerte y más hábil para las armas casi nunca es la más inteligente. Las probabilidades es como 1 en 1.000.000. Es como la gente que se pone a jugar a la lotería, o sea, las probabilidades de pegarle son demasiado bajas. Entonces, ¿qué es lo que la ciencia? La ciencia dice que entre más inteligentes son los gobernantes de un país, más rápida es la tasa de crecimiento. Es lo que la historia de la humanidad muestra. Y el caso de Honduras, miren, por malos que han sido los gobernantes de Honduras, en la medida que ha avanzado el tiempo se han preparado más, porque, digamos, hoy día, en el siglo XXI, las exigencias son más altas. Es sorprendente que aún en el siglo XXI y Honduras ha tenido 2 presidentes que no tenían ni siquiera un título universitario, pero la verdad es que las exigencias de hoy día son enormemente más altas que las de hace 100 años. En 100 años la gente era general sin nunca haber ido a una escuela militar. La gente de repente le decían abogado, ingeniero y jamás había visitado una universidad. Y porque tal vez había cursado uno que otra cosita. Los estudios universitarios en ese entonces, en 2 años se terminaban las carreras. Es decir, hoy día 4, 5, la licenciatura, cosas así. El tipo de conocimiento, un montón de lo que enseñaba aquel entonces ya no enseña porque era falso. Simplemente era falso. Era como que decir que estaban enseñando que 2 y 2 suman a 5. Entonces hoy día ya no enseña. Entonces miramos que los niveles educacionales de los gobernantes hondureños, que los niveles de inteligencia han subido. Y miramos tasas de crecimiento las más rápidas en la historia de la humanidad, en la historia de Honduras, ha ocurrido, si lo vemos por siglo, fue en el siglo XX. Y fue el siglo donde hubieron presidentes, jefes de Estado con mayor formación relativo al pasado, porque las cosas son relativas. ¿Me entienden? Y si miramos el periodo anterior, el periodo de la colonia española, quienes eran quienes gobernaban Honduras, eran españoles parientes del rey. El rey, una persona que llegaba al poder de España, no por inteligencia ni por ninguna otra medida de inteligencia, sino que por ser el hijo del rey o porque había ganado la batalla. Entonces, y nos regresamos más del tiempo, pero como quiera que los españoles, dado que están en Europa y Europa era la más desarrollada y ya se había forjado una cierta, por lo menos una cierta, sobre todo a partir del siglo XVI, se había forjado una cierta esfuerzo de ciencia, de ilustración, de esfuerzo racional. Entonces, muchos de estos reyes, el famoso Leonardo da Vinci, por ejemplo, que ha pasado la historia como la persona más inteligente de todos los tiempos, que deambuló en el siglo XV y XVI, murió en Francia en el año
1516, 1516. Y murió allí mientras estaba asesorando al rey de Francia aquel entonces. El rey de Francia lo mandó a llamar, pues, para que lo asesorara. ¿Me entienden? Y como es típico, como era bruto, la mayoría de las cosas que le dijo Leonardo da Vinci no las aplicó, pero algo aplicó y era mejor que los caciques indios aquí en Honduras, que no había ningún científico y que no se hacían asesorar por ningún científico. ¿Me entienden? Y hemos visto esa progresiva aceleración en la tasa de crecimiento. Si lo vemos por centenio, por siglo, en los últimos 1000 años hemos visto constante aceleración en la tasa de crecimiento a nivel mundial en casi todos los países. Y miramos que progresivamente se fue forjando esa idea de que el poder no debe estar en manos de gente ignorante. Y desafortunadamente sí en manos de ignorantes, pero hoy día, comparado al pasado, es el momento en donde las personas más inteligentes relativas a los del pasado están gobernando de una manera general casi todos los países del mundo. Y miramos en casi todos los países del mundo las mejores tasas de crecimiento en su historia milenaria. Entonces, miramos, pero ahora queremos refutar este argumento de lo pequeñito de otra forma. Miren, tenemos un largo listado de países africanos que son súper pequeñitos. Entonces nos muestran la tabla roja que tenemos que seguía. Entonces miramos estos países, no sé si han oído hablar, son tan diminutos, son tan insignificantes que nunca nadie ha oído hablar. Cabo Verde, Djibouti, Santo Tomé, o Sao Tomé, porque fue colonia portuguesa, Benín, Lesoto. Miren el ingreso per cápita. Todos estos países son del tamaño más o menos del Salvador o más pequeños. Más o menos. El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados y es más pequeño que... regresemos al estudio. El Salvador solo Belice es más pequeño aquí en Centroamérica. Y El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. El departamento del Ancho tiene 24,000. Pueden imaginar lo chiquito que es El Salvador. Pues miren, todos estos países que están ahí son más o menos del tamaño de El Salvador o más pequeños. Así que definitivamente son pequeños. Y las poblaciones son más o menos del tamaño de la de Honduras o insignificantes. O sea, hay de todos, cantidades de 9 millones, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4. Pero hay unos que tienen menos de 1 millón. ¿Ah? Son 4 gatos. Son pequeños en territorio y pequeños en población. Y unos son insignificantes en población. Y aún así están súper pobres. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los entusiasmamos a seguirnos, a darle me gusta en la parte de arriba y a la misma vez a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Un libro muy fácil de comprender, muy didáctico, muy pedagógico, pero a la misma vez presenta ideas muy iconoclastas, o sea, ideas que derriban las ideas tradicionales, las ideas ortodoxas, y la historia muestra que la inmensa mayoría de ideas que los seres humanos han sostenido en el curso de toda su historia eran falsas, y créanme, la inmensa mayoría que las de hoy siguen siendo falsas, y aquí lo demostramos. Así que toda aquella persona que no quiera seguir repitiendo ideas falsas, que adquiere este libro en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial.
Ven a Chester's Chicken por el Chester's Pack familiar. 7 deliciosas piezas de pollo, 3 complementos regulares, 3 refrescos por tan solo 259 lempiras. Como sabemos que te encantan nuestros biscuits, llévate 3 por 27 lempiras. Y si vienes solo, llévate el jugoso sándwich barbacoa Junior a 29 lempiras y en combo a 59 lempiras. Chester's Chicken, el pollo más rico. Uniplaza Danlí, Juticalpa y La Ceiba. Más TV, ahora estamos más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54 Tegucigalpa y área metropolitana. Canal 52 Valle de Comayagua, La Paz. Canal 54 Valle de Sula, Progreso, Lima y Choloma. Canal 24 Choluteca. Transmisión en tiempo real las 24 horas por www.mastv54.com. Cobertura satelital en más de 200 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Más TV, como quieras, en donde quieras, es para ti. Estamos hablando sobre estos países de África. Miren, en África, en el África subsahariana, que le dicen, o el África negra, el África que está poblada por gente de etnia propiamente africana. El norte es fundamentalmente, son árabes, pero no exactamente, es una mezcla como árabe con africano, pero por decir así, son más árabes que, no es como decir, es un mestizaje, pero no es exactamente mita, son más árabes que africanos, pero no son como los árabes del cercano oriente, como los de Siria, los de Líbano, los de Jordania, los de Irak. Esos casi no tienen, o casi no tienen mezcla con africanos. Entonces, definitivamente, físicamente tienen ciertas diferencias. Pero bueno, el África subsahariana son 49 países, sobre todo ahora con el último estado creado el año pasado con Sudán, el Sudán del Sur. Dividieron ese Sudán, que era el país más grande del África, y lo dividieron. Entonces, el norte musulmán, el sur cristiano. Entonces, ahora son 49. Pues son una gran cantidad. Y ahí hay unos países gigantes, como el caso de Sudán, por lo menos el Sudán antiguo, y hoy día todavía la República Democrática del Congo, que es inmensa. Y hay muchos otros que son de tallas diferentes, pero hay varios que son verdaderos diminutos estados. Entonces, estos que estábamos mencionando son chiquitos y miraron todo. Volvamos a mostrar la tabla que estábamos mostrando, la primera en rojo, y miramos cómo estos países la última en rojo que estábamos mostrando. La última en rojo que estábamos mostrando, la de África, esa, correcto. Entonces miramos el ingreso per cápita. Hemos dicho que Honduras tiene, mire, en Honduras la redondeamos a 4.000, pero en realidad para el 2011 es 4.300. Pero como estos todos con niveles tan bajos, entonces aquí sí vale la pena poner el segundo dígito. Y miren que andan todos muy mal, sobre todo miren esos últimos. Si mostramos la tabla que sigue, los que siguen están peor, y también son diminutos de países, son países que son del tamaño de El Salvador o más pequeños. Entonces miren, ve Ruanda, Comoras, Estados Islas, Guinea-Bissau, Guinea, esto está en la costa oeste de África. Y miren qué insignificante salario. Miren por ejemplo Guinea, estamos hablando de menos de un cuarto lo que Honduras, o sea, los salarios son menos de un cuarto de lo de Honduras. Pues, o sea, si aquí el salario mínimo es 7.000, pues allá los salarios mínimos andan por un cuarto de eso, que es como decir 1.600, 1.700 dólares. Perdón, serían 1.700 lempiras al mes. Esto es anual, esto es $1.000 anual. Entonces, debido a $1.000 es un poquito, es como $93 al mes, estar ganando $93 al mes en promedio.
terrible. Ahora mostremos la próxima tabla y miramos esto, están todavía peor, son países insignificantes. Miren que todos son chiquitos, unos son verdaderos pedacitos de tierra como Luxemburgo o Liechtenstein, y otros son un poquito más grandes como El Salvador, pero mire, todos son pequeños en territorio y todos son pequeños en población. Todos son pequeños en población, o tienen poblaciones como la del tamaño de Honduras, o muchísimo, o incluso algunos tienen menos de 1 millón de habitantes. Y mire cómo andan en 400, se imagina tener $400 de ingreso per cápita. Honduras tiene 4.300, o sea, más de 10 veces, como decir 11 veces más, pues, como decir que los salarios de Honduras son 11 veces más altos que los de Burundi y de Liberia. Regresemos al estudio. Entonces, y esto es el presente, obviamente, esto es el presente de... Regresemos al estudio, por favor. Entonces, esto es el presente. Entonces, Honduras en el presente contra estos países africanos en el presente, y miramos que son mucho más pequeños en territorio y la mayoría tiene una población más pequeña que la de Honduras. Y aún así están... O sea, esto nos dice que tener territorio pequeño y población pequeña no tiene nada que ver con desarrollo económico. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, si eso fuera así, entonces India y China no estarían teniendo buenos resultados económicos desde hace 30 años. No son las dos poblaciones más grandes del mundo. Y lo divertido es que la diferencia, el tercer país más poblado del mundo es los Estados Unidos. Pero China tiene más de 1.300 habitantes. India tiene más de 1.000, y China tiene más de 1.300 millones, 1.350 millones. India tiene ya 1.200 millones de habitantes. No, Estados Unidos tiene un poco más de 300 millones de habitantes. La diferencia entre esos dos y el tercero es gigante. Y estamos teniendo mucho más rápido crecimiento que todos estos países centroamericanos que son chiquitos, que todos los países africanos que son pequeños. Todos los países africanos que le mencionamos. Ahí son 13. Miren, tenemos en el mapa, hay varias imágenes en el mapa. Mostremos, son un total de... Ahí, comencemos con el correcto. Este es Cabo Verde. Cabo Verde. Son un archipiélago de unas islitas insignificantes. Yo estuve un poquito más arriba, que es Canarias. Es de España. Si lo ven un poquito más arriba ahí, y estamos más chiquitas, y Canarias es insignificante, la provincia más pequeña de España, y estamos más chiquitas, y son súper pobres, pues, y ahí tienen un turismo de maravilla, porque 365 días del año, sol y playa, pero de paraíso, y ahí están, podridos en pobreza. Mostremos este Sao Tomé y Príncipe se llama, en realidad, otro estado insignificante. Mira, otra vez como Mónaco, acuerda que le enseñamos ahí en cuadrito, pero en realidad el cuadrito abarca una gigantesca cantidad del territorio de Francia y de Italia. Y aquí también está agarrando territorios de Camerún, de Congo, porque esas islas son insignificantes. Mostremos Benín, miren, este otro pedacito de tierra, este otro pedacito insignificante de tierra, con una población insignificante. Mostremos el que Lesoto, este es como Luxemburgo, y como Liechtenstein, que no tiene salida al mar, está completamente encerrado por Sudáfrica, ahí donde fue el último mundial de fútbol. Y miren, no, es chiquito y no tiene salida al mar. Y alguien dijo, por eso. Y una vez leí un reporte del Banco Mundial que decía que muchos países del África eran pobres porque no tenían salida al mar, y entre ellos estaba Lesoto, Swaziland, Burundi y Ruanda, que ya lo mencionamos. Mostremos el que sigue. Mira, aquí Guinea-Bissau, que hablamos recientemente en otro programa, en otro canal. Tiene $1.000 y un pedacito de tierra. Miramos lo que sigue, que es todo otro. Está al lado de Benín, que lo acabamos de mostrar, que es otra tirita de tierra, así, con una pequeña salida al mar, que tiene fosfatos, pero nunca ha crecido rápidamente. Y una vez les hablé de una isla, mostremos, no sé si este es el último, Burundi, este otro que no tiene salida al mar, y está terrible, chiquito en territorio y chiquito en población. Y miren
no tiene salida al mar y dice el Banco Mundial que es por eso que es pobre. Y Luxemburgo y Liechtenstein, ¿por qué no están monstruosamente ricos que no tienen salida al mar y que son pequeños? Y que no tienen, estos sí tienen recursos naturales. Luxemburgo y Liechtenstein no tienen recursos naturales. Estos tienen tierra fértil, basta para tirar para arriba. Luxemburgo y Liechtenstein no tienen. Mostramos, no sé si ese era el último. Y Guinea. Guinea también anda muy mal, anda por $1.100 de ingreso per cápita en el 2011 y Honduras anda por 4.300. O sea, 4 veces más alto Honduras. Pueden imaginar, y tiene... Bueno, regresemos al estudio. Entonces, como pueden observar, es una larga lista, son 13 países africanos, solo de África. Si empezamos a agarrar en el Pacífico hay un montón de países insignificantes. Tonga, Kiribati, Vanuatu, un montón de islitas ahí insignificantes, pero hay que mirarlas con lupa. Y unas son todas son, pero súper chiquitas, en territorio y en población. Tienen grandes ventajas desde el punto de vista que tienen un clima maravilloso para vender turismo, playas, más que la inmensa mayoría de los países porque son islas, y tienen tierra fértil, y nada, pues, tienen mineral y nada, pues, ahí están pobres, supuestamente, pese a tener la ventaja de tener territorio y población pequeña. Y aún así están súper pobres. Es decir, es una larga lista. Aquí en Latinoamérica también hay una larga lista de países que no son tan pequeños, pero que son pequeños. Todos los centroamericanos son pequeños y todos están mal. Costa Rica y El Salvador no son un desastre, pero no están bien. Son países de ingresos medios y apenas han pasado la barrera del tercer mundo a la categoría de ingresos medios. Entonces, allá en Sudamérica hay otros también pequeños que no andan bien. Miramos que no tiene nada que ver ni con el tamaño del territorio, ni con el tamaño de la población, ni con una combinación de los dos. Tiene que ver con los gobernantes que tiene un país, con la inteligencia que tienen los gobernantes, porque este es el trabajo más complejo del mundo. Este no es para estar poniendo a cualquier tonto, sobre todo, miren, en la política un arma potente, poderosísima, es la oratoria. Que las personas que tienen una habilidad de la palabra tienen una increíble habilidad para ganar las elecciones. Uno encuentra un caso tras otro en todos los países del mundo, en donde, imagina ahorita los Estados Unidos, un tipo que no tenía pero ninguna credencial para decir, este tipo gobernó bien este estado. Fíjense que Sarah Palin es del Partido Republicano. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar más de este tema, pero de la oratoria y de la ventaja gigantesca que les ofrece a quienes la poseen en los sistemas democráticos. Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Denle me gusta en la parte superior y también los entusiasmamos a seguirnos, a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, cerca del antiguo cine Clamer. Este libro ha sido clasificado por expertos académicos en los Estados Unidos como un libro que fustiga el pensamiento racional, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, y le enseña a la gente a no estarse tragando ideas tontas una tras otra solo porque todo el mundo las dice o porque siempre han sido las cosas así. Bueno, nos vamos a la pausa y después regresamos con más.
8003. Una promoción realizada por el Grupo Inbosa de la Top 107.9, La Voz de la Calle, y Tecmo, tu compañía de mensajitos. Banco Ficosa, los primeros con aplicaciones reales para dispositivos móviles que te permiten encontrar desde cualquier punto agencias, cajeros automáticos o entrar a Interbanca, la agencia virtual de Banco Ficosa donde puedes realizar pagos de servicios, asistencia en línea, transferencias bancarias y hasta pago de impuestos. Además podrás aprovechar al máximo tu Ficosa Club, el programa más completo de descuentos y beneficios. Descarga hoy tu aplicación, descubre un mundo en línea y conéctate con Grupo Ficosa, líderes en tecnología. Estamos de regreso, estamos hablando sobre lo que nos dicen esta situación en los diferentes países del mundo. El caso de Luxemburgo, Liechtenstein y sobre todo Mónaco, lo que nos dice a los hondureños es que Honduras no solo se puede hacer un país sumamente rico, pero tan inmensamente rico que los salarios sean como 4 veces más altos que en los Estados Unidos. Para cualquier actividad que se esté efectuando, si una persona está qué sé yo, trabajando como dependiente del comercio, como dependiente en un supermercado, si está trabajando como empleada doméstica, por ejemplo, si está trabajando en un taller de reparación, de obrero de construcción, de obrero de fábrica, si está trabajando como abogado, como ingeniero, como médico, en cualquier forma, los salarios son en Mónaco como 4 veces más altos que en los Estados Unidos. Como consecuencia, y como también tienen 0 de empleo, como consecuencia de esa situación tan ventajosa, entonces nadie comete crímenes. Entonces es una situación verdaderamente paradisíaca. Es un lugar donde la prioridad no son los obreros, pero es un verdadero paraíso de los obreros. Porque dígame, si no se da la gran vida una persona que es un obrero y no calificado y que está ganando $8,000 al mes, dígame. No ocupa más, pero y todavía no están satisfechos con 8,000, pueden ganar 80,000 al mes, por ejemplo. Estuve en un país como eso, hay tanta riqueza que todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar, de sacar especialidades en medicina, incluso largas carreras, y hay universidades públicas, hay universidades privadas y hay universidades públicas. Y entonces para todo el mundo es posible obtener una educación de alto nivel al más alto nivel, es decir, de una calidad sumamente elevada y a la misma vez adquirir la mayor cantidad de títulos al punto que se obtenga un salario de $80,000 al mes. Es decir, que obviamente hay salarios de tipo en Mónaco y en Liechtenstein. Entonces, lo que los datos de otros países nos dicen es que no tiene nada que ver, no es por ser pequeños que estos países se hicieron inmensamente ricos. Lo que más, tenían una gigantesca cantidad de desventajas, sobre todo cuando pensamos en países como Luxemburgo y Liechtenstein, sin salida al mar, sin agricultura, sin tierra fértil, sin minerales, y a través de la historia abusados por sus vecinos más grandes que llegaron con ejércitos y les robaron un montón de cosas que ellos habían acumulado hasta la fecha. Entonces, aún así, son inmensamente ricos. Por ejemplo, Mónaco, estamos hablando que es 6 veces más rico que Alemania, que fue el que anduvo y que llegaron tropas alemanas en 1944, en 1943, y se apoderaron de Mónaco, pues, y hasta fue 2 años después que quedaron vencidos los alemanes por las tropas aliadas en toda Europa que se salieron de Mónaco, pero durante 2 años estuvieron. Entonces, Alemania, que llegó a un montón de países y que donde llegaba, digamos, a Francia llega y va al Museo del Louvre, que tiene unas obras ahí, unas pinturas, unas esculturas que no tienen precio, pues de tan valiosas que son, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y simplemente agarraron las cosas y se las llevaron. Y se las llevaron a Alemania y cosas así, pues, y un montón, pues, se regresaron después al terminar la Segunda Guerra Mundial, obviamente, porque quedó vencida Alemania, pero hay un montón que todavía quedan ahí en los museos alemanes o en colecciones privadas.
El punto es que Mónaco es como 6 veces más rico de Alemania, pese a que Mónaco ha sido la víctima a través de la historia de infinidad de conquistas de los países vecinos que eran mucho más grandes. Y Mónaco, como pequeñito, y como Luxemburgo y Liechtenstein, son los que han estado aguantando el abuso de los vecinos. Y han sido muchísimo más ricos. ¿Por qué? Porque le apostaron a los cerebros altamente desarrollados, porque pusieron a la gente más estudiada y más inteligente, por lo menos mucho más que en los países vecinos. Y la región de Europa ha sido la que ha puesto de la gente más inteligente, en términos relativos, comparado a Latinoamérica, África, Medio Oriente, el Asia. Europa ha puesto a gente más inteligente. Pero con este problema de la democracia, por ejemplo, Hitler llegó al poder. Hitler no tenía ni siquiera título de secundaria y era esquizofrénico, tenía problemas mentales, tenía imbalances bioquímicos en el cerebro, pero era un excelente orador, pero tan buen orador que miren, ustedes pueden ir a YouTube y poner ahí discursos de Hitler o speeches, así, y es increíble, pues sobre todo, escúchenlas en alemán porque si no, no tiene sentido. Pero cuando ustedes, si entienden un poco alemán, ustedes inmediatamente se ponen, uno queda impresionado del oratorio del tipo. Ven que tiene un discurso ahí, un discurso como de 1936, en donde el tipo está hablando de seguros, de pólizas de seguros de automóvil. Autoversicherung, ¿me entiendes? Auto es automóvil y Versicherung es seguro. El tipo está hablando de seguro y ya que el discurso y todo el mundo estaba excitado, me pueden imaginar. El tipo era un impresionante para la oratoria. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve? Juan Domingo Perón era excelente para la oratoria ahí en Argentina. ¿Y qué hizo? No hizo nada, generó una inflación bien alta, la economía, la tasa de crecimiento miserable. Inútil, un populista en el peor sentido del término. Entonces así tenemos Chávez, otro, que es un buen orador, no sirve de nada esta gente. Obama, otro gran orador, no sirven de nada, tienen las peores tasas de crecimiento en los últimos 80 años en la historia de los Estados Unidos. No sirven de nada esto, pero el sistema democrático dice que el oratorio es importante. Y por eso le permiten, hagamos aquí en Honduras, basta con saber leer y escribir. Pues el presidente, y hemos tenido gente que efectivamente apenas podía deletrear su propio nombre. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Bueno, no completamente. Entonces miramos que este fenómeno, la humanidad se va moviendo, y afortunadamente muy lentamente hacia esa situación en donde cada vez las exigencias académicas de los gobernantes son más altas. Por ejemplo, los Estados Unidos ahorita están bastante como curados, como lo golpeó tanto esa experiencia de George Bush, el hijo. Era tan bruto ese individuo, pero tan bruto, los metió en una guerra en Irak completamente innecesaria. La de Afganistán se justificaba porque los locos musulmanes atacaron a los Estados Unidos injustificadamente, pero la otra es completamente inventada. Solo para pagar una deuda política, como era un vendido del individuo. Entonces, el punto es que en este momento, por primera vez en la historia del Partido Republicano, uno de los candidatos más importantes, los que más posibilidades tiene, es un individuo que realmente, un enciclopédico, un individuo que fue profesor de historia en una universidad, un tipo realmente brillante, un único en la historia del Partido Republicano. Primero, todo el tiempo están poniendo aquel montón de tontos o mediocres. O de vez en cuando ponían uno que estaba relativamente aceptable, pero todo el tiempo. Y por primera vez los 3 candidatos que pueden ganar, los únicos 3 que ya quedan en la... Los 3 son personas que no se les puede acusar de ser bruto. Y uno es brillante. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. O sea, los pueblos aprenden, pero a golpes. Me murieron 5,000 personas, 5,000 soldados en Irak. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos, desafortunadamente. Queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, dr.carlosavillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, artículos, y le pueden dar me gusta en la parte superior de la página. A la misma vez lo entusiasmamos a seguirnos, a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital.
Bueno, nos despedimos, esperamos contar con ustedes nuevamente a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la noche. A puro sabor, platillos fáciles de preparar, son los ingredientes que le darán sazón y mucho sabor a nuestro programa de televisión.